El poder de las palabras. Estudios en universidades tales como Stanford de California, Estados Unidos, universidades de Londres, Inglaterra y aún de otros países, todos arrojan el mismo resultado, que las palabras tienen un efecto en la materia muy fuerte. A tal grado que si le hablas mal, enojado y malas palabras a una planta, ella se marchita y muere. El agua en el microscopio, en un lugar donde hay palabras de maldición, se torna turbia. Y pasa lo contrario cuando le hablas con palabras hermosas a las plantas y con mucho cariño y amor. Estas producen las mejores flores, mejores frutos y están hermosas. El agua pasa lo mismo. El agua se hace cristalina, hermosa en el microscopio al hablarle palabras bonitas y de buena manera. Aún en los animales sucede lo mismo. Hay lugares donde contratan personas solamente para que les estén hablando bonito a las vacas y ellas producen la mejor leche y su carne es de alta calidad sin estrés. Fíjate qué tremendo. A Dios sea la gloria. Vamos a estar compartiéndote este tema que Dios ya viene ministrándome desde hace tiempo atrás y ahora nos permite compartirlo. Sé que será de bendición a ti porque lo ha sido para mi vida. Y estos mensajes salen cuando uno ha pasado tratos de Dios muy fuertes por errores que uno cometió al usar su boca incorrectamente en palabras. Y ver también lo contraste que al usarla correctamente la boca con las palabras han habido resultados hermosos. Hermosos. Entonces quédate, sé que será de edificación para ti. También ve compartiendo el video ahora mismo, porque sé que a las multitudes Dios las va a ministrar también y tú no sabes a quién Dios va a ministrar y quién está esperando esta palabra. El poder de las palabras. Compártelo en los grupos, deja tu comentario, deja tu manito, hazlo, postéaselo a tus amistades, a tus familiares, etcétera. Porque el Espíritu de Dios ministrará a las multitudes a través de este video y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo y nos ponemos en tus santísimas manos. Padre eterno, yo no tengo nada que dar, tú lo tienes todo, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú tratas con el hombre, tú hablas y hablas, Señor, Padre mío, porque quieres el bien del ser humano. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te adoramos. Háblanos, Señor. Ministranos, Señor. Bendícenos, Señor. Y gracias por concedernos, te lo pedimos, concédenos, Señor, obedecerte, obedecer a tu instrucción, obedecer, Señor, a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 18:21, según la traducción TLA. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Aún en el libro de Santiago, me recuerda el Señor ahora mismo, que hay un pasaje que dice que la lengua es como el timón de un barco pequeñito y mueve transatlánticos. ¿Tú has visto esos cruceros que ahora están saliendo, ciudades flotando sobre los océanos, sobre los mares? Pues todas esas ciudades flotantes, que son esos cruceros ultramodernos y lujosísimos, solamente un pequeño timón la dirige, el mando, y allá por debajo, en el fondo del mar, del transatlántico, del crucero, está
la que se mueve y que dirige hacia la derecha o a la izquierda o de lado, etcétera, de frente o para atrás, el crucero, el pequeño timón. Así es la lengua. La lengua controla el cuerpo. Y mira, ahora entendemos más de lo que la palabra del Señor decía que controla el cuerpo. ¿Qué iban a saber esos hermanos que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo al escribir estas palabras en la Biblia? Que se iba a desatar y Dios iba a permitir que la ciencia aumentara y microscópicamente se viera que aún el agua, con palabras obscenas, con palabras de maldición, se hace turbia. Y con palabras de bendición, con palabras hermosas, en un ambiente lindísimo, con música instrumental, etcétera, el agua se hace cristalina, se forman maravillas y es lindísima. Las plantas, como te estoy diciendo anteriormente, se mueren, se marchitan en una atmósfera donde hay maldiciones, donde hay palabras obscenas, donde se le dirige a las plantas con odio, con rencor, etcétera. Se mueren, se marchitan. Los frutos sí se dan, pero ahí se caen. Mas sin embargo, todo lo contrario, como te dije anteriormente, les hablan bonito y los frutos se dan maravillosos. El mejor sabor de la fruta, las plantas vivas, lindísimas, los colores de las flores maravillosos, y todo por la palabra, Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La lengua puede traer vida o muerte. ¿Qué iba a saber Salomón cuando estaba escribiendo el libro de Proverbios de todo esto, amada persona? Del microscopio que se iba a descubrir, que se iba a hacer. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces tratas mal y maldices con tus palabras porque estás en odio, en amargura, falta de perdón, y tú sabes que el perdón es una decisión. ¿Por qué muchas veces se habla mal? Porque también hay una parte de la Biblia que dice, porque no eres conforme, porque no le agradeces al Señor por las bendiciones que te va dando, porque te abruma todo lo que tú quisieras tener. Mas sin embargo, Dios dice, hacer notorias vuestras peticiones al eterno Dios, y la paz de Cristo descenderá sobre vosotros. Y tenemos la capacidad, con la presencia de Dios, de esperar al tiempo cumplido de los milagros del Señor, del perfecto Dios, y vemos nuestros milagros realizados. Perdónanos, Señor, la desesperación. Perdónanos, Señor. Muchas veces el odio, el rencor, la envidia, malas palabras. ¿Cuántas veces aún en el trabajo o en la escuela te han hecho bullying? Todo porque te tienen envidia, te tienen celo. Han usado la lengua leshon hará, la lengua maldita, donde envenenan, te ponen mal con el jefe, siembran huevos de áspides, dan un comentario para poner en contra. Hay un video que yo vi por ahí en las redes sociales que hacen la figurita de un matrimonio que eran unos burritos. Tenían los burritos, eran bien contentos, el burro con la burra y los burritos, ahí el hogar lindísimo. Entonces llegó un amigo, el caballo, diciéndole, mira, no tengo a dónde ir, permíteme estar contigo, yo te voy a ayudar aquí en los quehaceres de tu casa. Pues ellos tocados lo dejaron entrar. Estuvo viviendo ahí, fregaba los trastes, se acomedía, barría. Era un ambiente lindo, y este caballo empezó a meterle cizaña, esos huevos de áspides al burro. Una vez la burra se tardó en el mercado y le dice, como que ya tardó mucho la burra en regresar. Las mujeres cuando tardan mucho es porque se ven con otros hombres, con otros burros, le dice, y ya les sembró una duda. Cuando aquel hombre, aquel matrimonio a gusto, y viceversa, cuando ella estaba sola, le sembraba discordia. Tú sabes que a mí me tocó una experiencia
personal ahora que Dios me está recordando. Un tiempo, hace muchos años atrás, yo puse, íbamos, mejor dicho, a una carreta de tacos allá en Mazatlán, Sinaloa, México. Íbamos y comíamos en una carreta de tacos donde el guacamole riquísimo. En ningún lado he comido un guacamole como ese que preparaban ahí. Entonces me platicó la señora de una vecina, de una mujer que todos los días iba a comer tacos. Entonces, cuando el esposo iba que a X o Y quedaba sola la mujer en la carreta, ella empezaba a darle palabras que la ponían en contra del marido. Y cuando el marido estaba solo, atendiéndola ahí en los tacos, en la misma plática, la mujer le daba comentarios para ponerla en contra a él de la esposa y que estuvieran en pleito. Pero gracias a Dios que ese matrimonio fue sabio, platicaron entre ellos. Oye, cuando estoy sola, le dijo, me habla mal de ti. Hoy a mí me pasa lo mismo, cuando yo estoy solo me habla mal de ti. Ah, no. Y la confrontaron y le dijeron definitivamente que no fuera ya a la carreta. Eso me pasó a mí, me lo platicaron a mí, ese matrimonio que hacían en la carreta de tacos. Y resultó que la mujer era lesbiana y la intención era que se destruyera ese matrimonio y ella enamorara a la mujer. Fíjate, porque le estaba, oye, parece de película, pero yo viví eso allá en una carreta de tacos donde yo frecuentaba ir a comer tacos riquísimas, las quesadillas y el guacamole. Entonces, fíjate lo que es la lengua. Mete cizaña, mete comentarios, pone duda, ¿sí? Mete incredulidad, ¿sí? Desavenencias, discordias. Dios, ¿cuántas veces hay personas, aún ministros o pastores, que Dios les revela de alguien, a alguien que llega? ¿Quién es el que más conoce a la persona? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces reciben la revelación de esa persona que va llegando a la iglesia o que eso llegue, y se enamoran de Dios y se dirigen a la revelación de esa persona. Mas sin embargo, en veces tienen alrededor de ellos personitas que no les cae bien esa persona que va llegando o ellos desean estar con su cargo y le empiezan a hablar mal de esa persona que llegó a la congregación o X o Y, y ya le siembra la duda y dejan de creer lo que el Espíritu Santo había revelado, porque el Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos y el Espíritu Santo oye lo que nosotros no oímos. Así que lo mejor es el Espíritu de Dios. En una ocasión, eso me pasó en Santo Domingo, República Dominicana, se comunicó conmigo un pastor donde fue impactado poderosísimamente con un video que compartí. Entonces ya me platicó que estaba empezando su obra. Bueno, Dios me tocó, me ministró y Dios me puso a oír. Dios, además, en el momento Dios me dio un mensaje para ellos. Ay, me dice, varón, pues a ver cuándo nos visita para compartir la palabra. Hermano, voy, le digo. Es más, yo voy. Le digo, ay, hermano, ¿y cuánto va a cobrar de ofrenda? Hermano, le estoy diciendo que yo voy. Le digo, y voy a compartir porque es una obra que está empezando. Siento el amor, ya Dios me dio el mensaje ahora mismo. Yo voy a ir, le digo, y Dios es el que se va a encargar de bendecirme. Le digo, entonces me saltó con esto. Ah, hermano, y deme el teléfono de su pastora para yo hablar con ella, para que me diga de usted, porque yo necesito saber su vida, que no sé qué. Y sentí el amor de Dios, y al instante el Espíritu Santo me dio a saber a mi espíritu, ya no. Entonces le contesté, ay, hermano, fíjese que mi pastora es una mujer internacional. Es una mujer que si yo acaso solamente la he saludado y ni siquiera, o sea, para poder llegar con ella a platicar, está cañón. Le dije,
Entonces le escribí, hermano, pues mi pastora es esta pastora internacional. Le digo que yo como miembro y como hijo de la casa, le digo, para hablar con ella está cañón, le digo. Entonces le digo, pues creo, le dije, que va a ser más fácil que doble sus rodillas y le pregunte al Espíritu Santo de mí. Paz. Sentí que tuvo el golpe de la gloria de Dios y me contestó inmediatamente, varón, véngase, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir a predicar? Ya el Señor me dijo que no. O sea, ya eso ya le pertenecía a Dios, no fue cosa mía ni personal. ¿Me entiendes? Yo le contesté eso, mas yo ya sabía que yo ya no iba a ir. Le dije, pues es mejor que doble sus rodillas y le pregunte al Espíritu Santo de mí. ¿Te fijas? Qué tremendo. A Dios sea toda la gloria, el poder de las palabras. El poder de las palabras. Pudieras por el momento solo tener lo necesario y tus deseos son mayores, mas la atmósfera de tu entorno tú decides cómo será a través de tus palabras. Si haces que sea una atmósfera y un ambiente pesado, o haces con tus palabras una atmósfera y un ambiente ligero alrededor tuyo a través de tus palabras. Y esto es de lo que he estado anotando, de lo que Dios me ha estado ministrando, y eso es verdad. Esto es verdad. Uno es el responsable de hacer el ambiente, la atmósfera en tu casa, en el lugar donde tú estás. Tú decides si te abruma aún ese deseo que tú quieres o esa necesidad. La fe no niega la realidad. Oramos, hacemos las peticiones, mas sin embargo el ambiente de quejadera, el ambiente de malagradecimiento, porque quiero decirte que aún eso poco que tú pudieras tener para otros es un sueño. Sí, eso poquito que tú pudieras tener, y llámese comida, llámese ropa, llámese dinero, llámese cuenta bancaria, llámese en la nación donde tú estás, eso tan sencillo, tan poca cosa que pudiera ser para tus ojos que tú tienes, para otros es un sueño. ¿Cuántos ni siquiera han podido entrar ahí a la nación donde tú te encuentras? ¿Cuántos desearan ir a la iglesia donde tú estás asistiendo? ¿Cuántos quisieran tener a esa pastora o ese pastor que tú estás teniendo? ¿Cuántos quisieran comer ese plato de comida que tú estás comiendo, mas sin embargo viven en la calle o debajo de puentes y comen de la basura? Mis ojos, yo creo que tú también has visto personas que escarminan los botes de basura y de ahí comen. En una ocasión yo estaba allá precisamente en Santo Domingo, República Dominicana, en un parque, y eso quebrantó mi corazón. Y agradecí a Dios y le agradecí, alcé mis manos y le di gracias a Dios por su misericordia, que sin merecerlo ha tenido para cada uno de nosotros, para mí. Entonces, yo estaba en el parque y un muchacho que estaba bien vestido, no estábamos hablando de un muchacho indigente, vestido indigente, sino un muchacho bien vestido, empezó a caminar y empezó a rondar un bote de basura de ahí del parque. Ese bote estaba en el lugar oscurito. Y a mí se me llamó la atención porque empezó a rondar y se hacía como que el que caminaba y que nadie se da cuenta, y empezaba a ver para un lado, para el otro. Ya que vio como que nadie lo veía, pero yo lo estaba viendo de lejos, agarró un plato que estaba de sobras en la basura y empezó a comer ahí, empezó a comer. Yo casi lloré. Porque me di cuenta que muchas veces tú puedes ver una persona hasta bien vestida, una persona de una apariencia, mas tú no sabes el proceso que está pasando. Tú no sabes la situación que está pasando. Tú no sabes la necesidad que está pasando. Precisamente mi hijo Jeremías, Feliz y yo salimos a caminar por aquí por la ciudad.
el sábado, este fin de semana, y nos topamos a un señor de ojos azules, blanco, bien parecido y vestido, su vestimenta bien, y estaba pidiendo, mas su rostro se le veía la necesidad y la agonía. Gracias por la misericordia del Señor que nos permitió, separó mi hijo y me dice, Israel me dice, yo siento darle algo de dinero. Adelante, mi hijo, le dije, dalo. E inmediatamente yo aproveché, dije, yo no me voy a quedar sin la bendición. Yo saqué mi cartera y saqué el dinero y le di también y recibimos y nos vinimos caminando. Pero me dice, pero es que no parece por la vestimenta, por lo mozo, por lo hermoso que es esa persona, mas sin embargo sus ojos llorosos y el rostro de necesidad, de agonía. Y nos dijo, Dios les bendiga. Y nosotros le dijimos, Jesús te ama, Dios les bendiga. Y ya fue cuando veníamos platicando, tú no sabes qué necesidad pudiera estar pasando para ahorillarlo a estar pidiendo afuera de un supermercado. Y no por el hecho que esté en esta nación de Estados Unidos, le dije, significa que todo mundo está lloviendo en dólares. Se dicen estadísticas que aún en Estados Unidos, ciudadanos nacidos de Estados Unidos son de las estadísticas más grandes que están padeciendo pobreza y miseria. Entonces, si tú tienes algo, dale gracias a Dios, porque tú haces la atmósfera alrededor, o haces la atmósfera pesada, quejándote, malagradecido y envenenando y amargado y con falta de perdón, porque el perdón es una decisión, no es que la persona lo merezca. La que te hirió tal vez nunca te pida perdón o reconozca que hizo eso contra ti, mas sin embargo por causa de ti, de la atmósfera en tu casa, en tu habitación, perdonar, soltar perdón, porque el perdón te libera a ti, te bendice, es una realidad. Perdonar, no la quejadera, la amargura. Y si se está en tierra de amargura, Señor, sácame de la tierra de amargura, Señor. Del rencor, del odio, del resentimiento, de estar recordando y sacando el pasado, es de lo más terrible. Oh, cuántos errores, amada persona. Yo para estarte compartiendo este mensaje porque he pasado por errores terribles con mi boca. Y Dios me ha quebrantado, me ha triturado y ha trabajado en mi vida por el asunto de la boca, del poder de la lengua, de las palabras, de las consecuencias, porque muchas veces golpeas, destruyes, etcétera, y hay ocasiones y situaciones en personas que ya es irreversible. Gracias por la misericordia de Dios, que al humillarse uno, al ser quebrantado por Dios y clamar a Dios misericordia, Dios ha tomado bien hacer restitución y retribución. Pero y los casos que cuando ya no hay remedio, que con tus palabras ya mataste a alguien, ya destruiste, ya maldijiste, cuando ya sucedieron casos como un caso que me dice de un hermano que había pasado un divorcio, entonces se acerca con su hijo y le dice, yo quisiera reconciliarme con tu mamá, etcétera, y el hijo le saltó con una dureza de palabras. Entonces él dice que le dijo que tu esposa te deje, y dice que maldijo a su hijo y que tu niño viva con un matrimonio estable y que se ha separado, etcétera. Pues al tiempo ese muchacho sufre un accidente. Primero la esposa le pega los cuernos, se deja, se destruye el matrimonio, pasa un accidente y ahora el niño que tiene pues ya no tiene a mamá y a papá ahí en el hogar. Fíjate, se cayó la maldición, la lengua, la maldición. Se realizó en un rato de coraje. Y ahora, ¿cómo revocar eso? Dios tiene solución. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible.
Si algún día tú lo has hecho, si te echas a memoria tu vida y has maldecido a alguien, hágase en un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, porque tú mismo te has maldecido, ¿sí? Porque si los hijos son malditos, los padres son malditos. Si los padres son malditos, los hijos son malditos. Si los hijos son bendecidos, los padres son bendecidos. Si los padres son bendecidos, los hijos son bendecidos. A Dios sea toda la gloria, únicamente a Él. Gracias, Señor Jesucristo. Entonces, amada persona, de nosotros depende la atmósfera. Y para dar este consejo te lo doy, porque cuánto hubiera deseado yo que me hubiera alguien dado así un consejo. ¿Sí? Aunque quiero decirte que Dios en el transcurso de mi vida ha puesto predicadores aún hace 20 años atrás. Puso el libro de la hermana Joyce Meyer, Esta boca mía, tremendo. ¿Y qué es lo que sucedió? Fíjate lo que es la consecuencia de no recordarte y no atender el consejo. Gracias a la misericordia, porque este video que tú estás viendo, ¿cuánto ya Dios viene hablándote de la boca? ¿Qué profieres? ¿Quejadera, maldición, puras cosas negativas? ¿O profieres la bendición, profieres la palabra, profieres el perdón, profieres? La queja hace una atmósfera pesada. El agradecimiento hace una atmósfera ligera y llena de esperanza y confianza en Dios. Cuando ya viviste un trato de Dios muy fuerte a tu vida por consecuencias que tuviste al usar mal tu boca, es cuando salen este tipo de mensajes. Entonces, para salir este tipo de mensaje y yo compartirte, es porque he pasado tratos de Dios. Y quiero decirte que no te lo recomiendo, porque llorarás. Yo he llorado y me he tenido que arrastrar por el suelo e irme y hasta humillarme a personas y pedirles perdón y reconocer mi falta y revocar eso en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Si yo hubiera tenido a alguien, como te dije anteriormente, aquí lo escribí, te lo voy a leer. Si yo hubiera tenido a alguien que se sentara conmigo y me hubiera hablado con amor, cómo se maneja la vida, lo real que son las palabras en tu boca y las consecuencias que pueden venir al usar las palabras erróneamente en tu boca, y qué hacer si alguien profirió palabras de maldición hacia ti. Y también está cuando lo han hecho para contigo. ¿Qué hacer? ¿Sí me entiendes? ¿Qué hacer? Entonces, hubiera sido diferente, aunque Dios en el camino me puso predicadores y aún un libro de la hermana Joyce Meyer hace 20 años atrás. Y aún así en el pasado usé mal mi boca y Dios trató conmigo muy fuerte. Y hoy puedo compartirte este mensaje para que tú que lo ves y lo compartas con otros, no uses malas palabras en tu boca. Dios ya venía ministrándome este tema y hacía mis anotaciones. Y precisamente anoche, de ahora que estoy grabando el video esta mañana, precisamente anoche, mi hijo Jeremías, sin darse cuenta que Dios lo estaba usando, empezó a hablarme que vio una predicación que lo impactó tocante de que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y por ende, nosotros tenemos ese poder en las palabras, puesto que Dios formó el universo por la palabra. Oye, hermano, hermana, eso está tremendo. Dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en Génesis. A imagen y semejanza. Y muchas veces solamente hemos creído que porque a la imagen de Cristo, del cuerpo de Cristo, tenemos 2 manos, una cabeza, 2 pies, así hermosos, etc. No, va más allá. Imagen que hace Él, ha creado con la palabra. Con la palabra creó los mundos. Con la palabra creó de lo invisible lo visible. Con la palabra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Con la palabra creó el universo.
Entonces, nosotros al ser hechos a imagen y semejanza, tenemos el poder, como te acabo de leer al principio en Proverbios. En la boca está el poder, ¿sí? Entonces, y esa ha sido una de las cosas por las cuales el enemigo odia a la humanidad. Puesto que el enemigo deseó subir donde estaba Dios y ser semejante al Altísimo, y fue expulsado del cielo. Él quiso ser semejante al Altísimo, lo que a ti y a mí se nos concedió sin pedirlo. Ser semejante, imagen y semejanza. Y el enemigo, para hacer algo entre la humanidad en este planeta Tierra, ocupa usar las bocas de las personas y destruir la hermosa creación de Dios a través de chismes, de lengua maldita, sembrando discordia entre los hermanos, maldiciendo con las palabras, tales como un bueno para nada, no sirves, eres esto, eres aquello, y cuanta palabra de desprecio, de rechazo, de maldición tú has escuchado alguna vez, y así los seres humanos destruirse entre ellos. Puesto que si tuviera ese poder el enemigo de ser semejante al Altísimo y tuviera el poder en la boca en el asunto del mundo físico, él ya hubiera con su boca destruido toda la humanidad y yo hubiera destruido todo el universo, ¿sí? Pero como no es semejante al Altísimo, entonces él necesita influenciar a los seres humanos para que usen su boca mal y así profieran maldiciones y padres destruyan a hijos, como te estaba diciendo. Por un momento de coraje, por un momento que el muchacho a ese papá le contestó con palabras duras, lo maldijo deseándole que se rompiera su matrimonio y que el nieto, el niño de su hijo, creciera en un hogar donde no estuvieran juntos papá y mamá, y se cumplió. Eso, el enemigo, como no es semejante al Altísimo, no tiene ese poder en la lengua, en lo físico, en la boca, en lo físico, porque si no yo hubiera destruido y desaparecido a todas las naciones con tan solo proferir. Lo contrario a Jesús, cuando venga en su segunda venida y esté el Armagedón, dice que con el poder de su boca, de su palabra, van a caer muertos los ejércitos del Armagedón que peleen contra Israel y contra el que viene en el caballo, Jesucristo. Con el poder va a arrasar. Con el poder va a maldecir, como cuando maldijo la higuera y se secó. Jesucristo va a abrir su boca, va a lanzar palabra y van a caer muertos los ejércitos de que estén haciendo la guerra ya en el Armagedón. Si tuviera ese poder el enemigo, ya hubiera, como Jesucristo nomás hablado y caen muertos toda la humanidad, y hubiera desaparecido la humanidad. Mas sin embargo, como no es semejante al Altísimo y no tiene ese acceso al mundo físico con su boca, entonces influencia a los que sí somos semejante al Altísimo, tú y yo. Por cizaña, odio, armando situaciones para herirte, para lastimarte, para que te amargues, para que no sepas el potencial que tienes en Dios, para que guardes rencor, para que guardes odio, para que guardes resentimiento, para que saques el pasado, para que maldigas a los tuyos, para que te maldigas a ti mismo, para que estés de mal humor, discutiendo, en pleitos, en desavenencias, y así tu boca empieza a crear como el Altísimo creó con su boca, semejante al Altísimo. Eso me voló a mí los sesos, tremendo. Yo le dije, oye mi hijo, le dije, tú no sabes cómo Dios te está usando ahora mismo
porque está añadiendo y sellando el mensaje que ya viene de días, de madrugadas, de oración dándome, y estoy haciendo mis anotaciones. Le dije, con eso que me estás diciendo, esto ya desbordó, ya, mañana mismo hacer el video, Dios por delante, y lo estamos haciendo. Tremendo. No sé si tú lo habías meditado así. El enemigo ocupa la boca de un brujo para maldecir. El enemigo ocupa un cuerpo para moverse, una boca que esté de un papá que esté metiendo la turbación ahí en su casa, esté maldiciendo a su mujer, esté deseándole mal con ese espíritu de aborrecimiento, de adulterio. ¡Qué terrible! Ese espíritu de aborrecimiento. Y orando y pidiéndole a Dios sea expulsado y echado fuera de los matrimonios. Y necesita el enemigo influenciarte con una mentira, con un chisme, con un engaño, para que abras la boca, enojarte, irritarte. ¿Qué pasó el pueblo de Israel? Irritaron a Moisés. Abrió la boca, golpeó la peña y le costó entrar a la tierra prometida. Y se lo dijo el Señor, porque no me glorificaste delante de la congregación. Y abriste tu boca y dudaste. Y tuviste incredulidad. ¡Qué tremendo! Fíjate, el poder de la boca le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Y tú crees que te puedes salvar. En un momento, en una palabra, en una boca, puedes destruir una amistad, puedes destruir un ministerio, puedes destruir a tus hijos, puedes destruir a tu mujer. Te puede costar la salvación de tu alma. ¿Cuántas personas? Eso se daba mucho en asuntos de antepasados, no sé si en tu nación, pero por lo menos allá en México, que Dios pedimos que sea cortada toda maldición ancestral y generacional y de la línea sanguínea por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús nosotros. Mas cuántos casos hay que por un rato de coraje, por un reto de ego, de soberbia, de orgullo, de yo soy hombre, se retaban dos personas y se agarraban del brazo, se sacaban la pistola, órale, a ver aquí a cuánto nos damos los dos juntos. Y se mataban los dos. Se mataban. Por las palabras allá antes de yo venir aquí a esta nación hermosa, y estaba en República Dominicana, empezaron a salir muchos casos en la televisión, y uno de ellos, que todos casi parecidos empezaron a salir, uno de ellos que llegaron a la bomba de una gasolina, un motor y un carro, pues porque por causa de querer echar gasolina los dos al mismo tiempo, se empezaron a decir de cosas, se retaron, tanto el del motor como el del carro traía pistola, ahí mismo, pum pum pum, se llenaron de balas y los dos murieron. Si todo quedara ahí. Pero Jesús predicó la vida después de la muerte. Los demonios llegan, te gritan, mira, te engañamos, y después el ardor de las llamas del infierno, la tortura de que el error que cometiste, heriste y dejaste a tu familia, a tus hijos, qué sé yo, y todavía ya pasar la eternidad en tormentos, solo, sin Dios y sin esperanza. Terrible, es inimaginable. Ve videos que yo he grabado como la parte 1 y parte 2, infierno, lo que ya muy poco escucharás que se predique. Casos como no te confíes, de otro video, no te confíes, búscalo ahí en mi canal de YouTube, Israel Navarro Ibarra, o Facebook, Israel Navarro Ibarra. No te confíes, videos de esos. Como el juicio del gran trono blanco también, que se titula Ahí estarás tú presente. Ve todos esos videos, entra y sé que Dios te va a ministrar poderosamente como el ven a Jesús. Ven a Jesús. ¿Cuántos casos hay que precisamos el soporte y la ayuda del Señor Jesucristo en todo? Porque Él dijo, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Te fijas? Entonces, el enemigo ocupa tomar tu boca para que destruyas a tu familia,
Ocupa tomar tu boca para que destruyas los planes que Dios tiene a hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu negocio, en tu finanza, en tu salud. Y ahí está. Hasta ahora Dios está permitiendo estos videos. Hasta ahora Dios está permitiendo que te comparta de lo que a mí me ha costado lágrimas aprender. Te lo he compartido en gracia. Y con el favor de Dios por su misericordia. Yo sé que más que mi buen deseo es el deseo de Dios, que tú refrenes tu lengua, que tú te doblegues al Señor Jesucristo y que te des cuenta el mal que estás haciendo si estás usando mal tu boca ahora. Estás destruyendo a tus hijos, estás destruyendo a tu esposa, estás destruyendo a tu esposo, estás destruyendo tu matrimonio, estás destruyendo, ¿sí? No que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Cuidado con lo que ya sobrepones en la persona. No niego que tienes esa debilidad, mas sin embargo te declaro hombre de Dios, profeta de Dios, rendido al Señor Jesucristo y una nueva criatura. Que Dios te guíe, que Dios guíe a proferir bendiciones para que cosechemos, para que tengamos las consecuencias del uso correcto de nuestra boca. Dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, que tengan sabor, gracia, el favor del Señor. Puesto que cuántas veces y muchas de las cosas que tú estés pasando hoy, si meditas, es por la boca que abriste anteriormente. Tú sabes que la contienda, yo lo decía en un video anterior, lo terrible que la contienda, así se titula, velo también ahí en mis canales, en mis redes sociales. Tú sabes, ahí lo menciono, lo vuelvo a mencionar en esto porque Dios me está dirigiendo a hacerlo. Tú sabes que dicen, hermanos, que Dios los ha sacado del asunto de las brujerías, del vudú, de Haití, de todas esas cosas africanas y de las tinieblas. Todos dicen lo mismo, que el enemigo te provoca, arma situaciones, usa familiares, usa personas cercanas a ti que no están conectadas con el Señor en un momento para que tú te prendas, hagan pleitos, te irriten, hagan desavenencias, contiendas, se digan y dimes y diretes, y le tengo que decir y yo tengo la razón y tengo que, yo sé el orgullo, la soberbia, que yo esto y cómo me voy a dejar perder y esto y le tengo que decir y me voy a vengar y la boca y la boca y la boca. Y dicen, todos esos que fueron exbrujos, dicen que los demonios y el mismo enemigo toma esas discusiones, toma esas contiendas, toma esas palabras que se liberaron en el ambiente, porque aún la ciencia dice que eso no se destruye, solo se transforma. Fíjate las palabras. Y después viene para acá el asunto, como si fuera un rebote, las toma el enemigo y viene en contra de tu finanza, viene en contra de tu salud, viene en contra de tu trabajo, viene en contra de tu ministerio y sópales. Por eso, ahora creo que es de sabios, si no nos acordamos, Señor, si hay algo específico, yo te pido perdón y si tú me lo recuerdas, Señor, para revocar esas palabras que yo lancé contra mi hijo, que yo lancé contra mi mujer, que yo lancé contra mi esposo, o mi ministerio, mí mismo. Hay un caso donde hace 2 años, ya por estas fechas, Dios me llevó allá a México, estuve con mis hermanos y fue algo maravilloso. Entonces me dijeron que un vecino de enfrente había muerto. Cuando me platicaron de la forma que murió, que él salió en la mañana a trabajar y ya no regresó porque trabajaba limpiando
en los barcos, limpiando las bóvedas o algo así de los barcos. Entonces un tanque de gas, yo no sé qué, explotó y la caja del funeral estuvo sellada porque estaba irreconocible. Entonces inmediatamente así yo le dije a mis hermanos, yo no sé ustedes, le dije si se recuerdan, pero yo me recuerdo muy bien que cuando ellos se casaron, cuando ellos se mudaron ahí enfrente de nosotros, y ellos tuvieron a los niños y estaban ahí pasando el tiempo y los años, diario eran pleitos, diario eran alegatas, diario trompada por aquí, trompada por allá, se oían que estrellaban platos, estrellaban vasos, y lo peor que yo recuerdo de ellos era que la mujer le decía: maldito, ojalá te mueras, maldito, y le echaba hijo de esto, hijo del otro, maldito, y casi siempre el pleito se hacía antes de que él saliera al trabajo en la mañana. Eran los gritos, eso te despertaba, era casi el pan de todas las mañanas. El pleito antes de que él se fuera del trabajo, y le gritaba: maldito, ojalá que ya no regreses y te mueras en el trabajo, maldito, ojalá que no regreses. Pasaron los años, ellos se les predicó la palabra de Dios, llegaron a la iglesia, aceptaron a Jesús, se bautizaron, y ya tenían como un año, si mal recuerdo, que estaban asistiendo a la iglesia. Ya no se acordaban, ya la atmósfera había cambiado, había entrado la palabra del Señor, ya pleitos, si acaso esporádicamente, un desacuerdo, lo que es de los matrimonios, esporádicamente, pero ya todo, ya iban a la iglesia, tenían un año que iban a la iglesia, escuchaban la palabra, se habían bautizado, habían aceptado a Jesús, y sucedió la muerte. Lo que sucede que no habían revocado esas maldiciones lanzadas cuando se agarraban antes de ir a la iglesia y de haber entregado su vida a Jesús. Estaba eso que lo habían agarrado los demonios, el mismo espiritual, esas palabras, y vino la muerte. En un descuido, yo no sé de qué manera, está como en los tribunales y en las cortes celestiales que el abogado acusador, el acusador está diciéndole al juez: y no lo merece, y la cárcel, y da la sentencia, y da esto. ¿Qué tú sabes? Si en las cortes celestiales el enemigo haya tomado, que es lo más seguro, todas esas maldiciones que ojalá te mueras y no regreses, maldito, y él le gritaba: maldita, ya no voy a regresar, y me voy, y ya no voy a venir, y así fue. No lo salvó ese matrimonio de esa desgracia el que aún fueran a la iglesia, no lo salvó a ese matrimonio que aún se hayan bautizado, ni que estuvieran escuchando la palabra. Se tiene que ministrar, se tiene que profundizar. Este video, hazlo viral, este video compártelo, y más si tú conoces matrimonios así, personas así. Terrible, tú te olvidas, pero el mundo espiritual tomó el derecho legal, y allá en las cortes celestiales te están poniendo la demanda, y demandando hasta que se da la sentencia. Y se vino, y así fue como se gritaban, tanto él como ella. Así fue, una mañana salió para ir a trabajar y ya no regresó, murió en el trabajo, tal como se maldecía. Qué terrible. Oh, Señor Abasheta, ten misericordia, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Cuando lo han hecho para contigo, es ir a la oración y pedirle a Dios que revoque y quite toda palabra que hayan lanzado de maldición. Si lo hizo tu papá, si lo hizo tu mamá y todavía tú cargas con eso, si lo hizo algún tío, alguna amistad, algún familiar,
nunca vas a prosperar, nunca vas a salir, eso era para ti, ya nunca va a suceder. Revócalo. Sea cancelado, Señor, cancélalo, Padre, por el poder de la sangre de Jesús. Si lo hemos hecho, si lo has hecho para con otros, medita este mensaje y te vas a dar cuenta que mucho de lo que estás viviendo ha sido consecuencia de las palabras que has hecho atrás. Tú has traído la maldición a tu propia casa, a tu propia vida, a tu finanza, a tu esposa, a tus hijos, a tu ministerio, a tus compañeros. Y es mejor quebrantarse, es mejor reconocer, es mejor humillarse ante el Señor. Y así, como dice la palabra, quizás Jehová tenga misericordia y deje bien detrás de sí. Y revoque ese mal y se vuelva y que vea el Señor la humillación y quite ese mal de tu vida, como Dios lo quitó de mí. 2 años tirado a gritos día y noche, a gritos. Hasta vecinos se burlaban de mí en el edificio. El loco que grita, llorando, porque el Espíritu Santo me confrontó, que lo que yo estaba viviendo y pasando habían sido consecuencias de la boca que yo había usado. Y ahí mira, en llanto y en quebranto y en humillación, hasta que Dios tomó a bien y he estado disfrutando del Señor, de su misericordia, y que Dios se volvió a mí, de su bien y de sus bendiciones. Y ahora la boca a proferir bendiciones, a proferir bien, a proferir la palabra de Dios escrita, las promesas. Eso. Hazlo. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, hoy es el día especial para aceptar a Jesús. Es el primer paso maravilloso. Y de ahí vamos a orar. También si te apartaste, a reconciliarnos con el Señor. Y de ahí vamos a pedir perdón por todas las veces que hemos usado mal la boca y de otros que lo han usado para nosotros, y que Dios rompa todas esas maldiciones. Haz esta oración conmigo. Dile: Padre eterno, te alabo por tu misericordia y tu bondad. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre en amor por mí. Yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Limpia mi maldad, mis iniquidades, rebeliones, transgresiones, aún de mi línea sanguínea. Rompe toda maldición ancestral, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Libértanos, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a toda palabra negativa y de maldición que hemos dicho, y aún sin conocer tu palabra, que hayamos proferido, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, en un rato de ira, en un rato de coraje, en contra de nuestra salud, en contra de mi familia, en contra de mis ministerios, en contra de mi finanza, en contra de mis hijos, en contra de mi esposa, en contra de mi esposo, en contra de mi iglesia, en contra de mis amistades, Señor, y que lo que estoy viviendo es consecuencia de mi boca, y que le abrí puerta a los demonios, y los demonios tomaron derecho legal cuando yo estuve contendiendo con mi mamá, contendiendo con mi papá, peleándome con mis hermanos, y el enemigo tomó derecho legal para maldecirme en mi finanza, en mi economía, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi salud, Señor. Y ahora no veo la mía. Perdóname, Señor. Esa lengua, Señor,
que no he podido controlar, en el odio, en el resentimiento, en la ira, en el enojo, Señor, en ser malagradecido, amargado. Yo te pido que me saques de la tierra de la amargura. Yo hoy suelto perdón a los que nos han ofendido, dile. Suelto perdón. Yo decido perdonarlos, aunque ellos no reconozcan que me han herido o tal vez nunca me lleguen a pedir perdón. Yo los perdono, los bendigo porque quiero mi bendición, Señor. Quiero ser libre. Quiero que tú me bendigas. Quiero que tu espíritu esté conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por la amargura, por el odio, por el resentimiento, por el rencor, por la ira, por las desavenencias, por el pleito, por los alegatos, por las contiendas y contender con tu Espíritu Santo en la desobediencia, Señor, desobedecer tu palabra. Dios, contender con pastores, contender con nuestros padres, contender con los abuelos, Señor, contender con maestros, con las autoridades gubernamentales. Perdónanos, Señor. Nos volvemos a ti y ahora cualquiera que haya lanzado maldiciones sobre nosotros que aún ni siquiera sepamos, sean abuelos, sean ancestrales, cuartas generaciones hasta Adán y Eva, generaciones de nuestra línea sanguínea, Señor, que hayan lanzado personas, ministros, brujos, hechiceros, bocas que ha necesitado el enemigo de las almas usar para destruir a nosotros que somos imagen y semejanza tuya, Señor. O como Él no es imagen y semejanza suya, por eso ocupa bocas de nosotros seres humanos que somos hechos imagen y semejanza tuya para crear con la boca, Señor, en lo físico, Padre. Oh, por eso cualquier brujo, cualquier hechicero que le pagaron o que lo hayan hecho ellos, Señor, o abuelos, o padres, o amistades, a un pastor, el ministro, en un rato de coraje, de ira, que hayan amistades, que hayan lanzado maldiciones sobre nosotros, ahora, Señor, te rogamos, Jesús, que la rompa, que te la lleve, que tu sangre la clave en la cruz del Calvario, que tu sacrificio, toda carta de decreto contraria en contra nuestra sea clavada en la cruz del Calvario. Libres sean desatadas nuestras bendiciones y quitadas toda maldición que nos hayan lanzado en el nombre de Jesús. Sea en la salud, sea en la finanza, sea en el ministerio, en cualquier área, Padre. En el nombre de Jesucristo, en las amistades, en las conexiones, en los viajes, en los placeres, en la santidad y en la obediencia, Padre. Oh Dios mío, gracias Jesucristo. Oh, si te han dicho a alguien, mira, tú no sirves para ser cristiano, no puedes, mira cómo tú eres. Todo eso, palabras que te han desmoralizado, palabras que te han rechazado, menospreciado, ahora quedan canceladas. Dile, Señor, cancélala, Jesús, porque solo Jesús tiene el poder de cancelar eso. Recibimos el bien de Jehová en el nombre de Jesús. Por la gloria, para la gloria tuya, Padre eterno, te alabamos. Tú sigue orando ahí. Sé que el Espíritu Santo te seguirá ministrando. Sé que el Espíritu Santo te seguirá dando palabras de oración. Agarra este fundamento, agarra todo lo que te he compartido y la oración también, y tú sigue ahí orando, y todo cuanto el Espíritu Santo te traiga revelando, revócalo, renúncialo, tanto lo que han dicho sobre ti como tú has dicho sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre los tuyos, sobre tu finanza, sobre etcétera. Hazlo, y vamos a estar cosechando el bien, así como tuviste consecuencias por usar mal tu boca, ahora estarás teniendo las consecuencias de bendiciones por usar bien la boca en Cristo Jesús. Y para saber las promesas del Señor hay que leer la Biblia, hay que asistir a una iglesia donde se predique la palabra del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bautizarte, seguir caminando y ser fiel. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios nos bendiga y el Señor nos cubra con el poder de su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, Dios por delante, será la próxima, si Dios lo permite. Amén y amén.